Buenas tardes, nosotros somos Guille, Gabriel y yo, Waid, y hoy hablaremos del análisis del estudio económico europeo de las consecuencias del COVID-19. En primer lugar, pues hablaremos de los objetivos, de dónde sacamos nuestros datos y después desarrollaremos más sobre la inflación, el crecimiento laboral y el impacto de la inflación en el mercado inmobiliario. Y por último, las conclusiones. Bueno, en primer lugar tenemos los objetivos, que son comprobar si realmente el COVID-19 afectó a diferentes factores socioeconómicos que vamos a poner aquí, como son la inflación, el precio de la vivienda y el precio del alquiler de la vivienda y el crecimiento laboral. En primer lugar, las fuentes que usamos para este trabajo de investigación salieron del Eurostat, la base de datos oficial de la Unión Europea, para la cual usamos Household Accounts para el alquiler, para el mercado inmobiliario, Inflation and Price para inflación y Labor Indicators para el crecimiento laboral. Ahora sí, en primer lugar, para la inflación, esta gráfica que vemos aquí es una gráfica que muestra cómo subió la inflación a lo largo de los últimos años en toda Europa. Vemos que entre 2019 y 2020 la inflación estaba en unos niveles más o menos estables y ya después de 2020 hasta 2022 esta inflación sube mucho hasta llegar a un pico máximo alrededor del mediano de 2022, que luego baja y se estabiliza alrededor de 2024. ¿Qué pasa? Que esa estabilización no es como la de antes del 2020, por lo que los niveles de inflación a día de hoy son más altos que los que hace antes de 2020. En segundo lugar, con este diagrama de boxplot de cajas de bigote, vemos que antes y durante el COVID la media de la inflación que es señalada por esta línea en negrita sigue más o menos, está más o menos al mismo nivel, pero ya después del COVID vemos que esta línea es mucho más grande, por lo que de nuevo concluimos que la inflación realmente sí ha subido después del COVID. Y aquí, que no lo mencioné, es la demostración matemática de por qué ese cambio. Ya siguiendo con el crecimiento laboral, tenemos aquí una gráfica que muestra todos los niveles de empleabilidad de los distintos países de Europa, donde podemos ver que antes de 2020, señalado por esta línea roja y continua vertical, son más o menos horizontales, es decir, que no cambia mucho, no hay subidas ni bajadas. Ya en 2020 baja, en países como Irlanda baja un montón, en países como Alemania no baja tanto, pero después del 2020, después del COVID, ya en los siguientes cuatrimestres, estos niveles de empleabilidad se vuelven a estabilizar a los mismos niveles que habían antes de la cuarentena. Como es mi compañero, en todas las gráficas tienen en común que en 2020 decrecen, como es lógico. Y pues para comprobar si todas las gráficas siguen una distribución más o menos parecida, hemos hecho un Pairwise Wilcox test. Y esto es un fragmento de la matriz que nos devuelve R y podemos comprobar que en la mayoría de relaciones entre países el valor que nos da es mayor a 0,05, o sea que podemos concluir que en la mayoría de países las relaciones son bastante parecidas, o sea todos los países tienen unas distribuciones más o menos parecidas, exceptuando algunas. Seguidamente, pues daremos el contexto de la inflación, pero específicamente en cada país, viendo que la media se sitúa alrededor entre el 4 y el 4,20 aproximadamente, y viendo que la mayoría también se encuentra pues por debajo de este valor, mostrando así que hubo otros países que sufrieron una inflación bastante más grande. Ok, aquí tenemos las gráficas de compra versus alquiler en todos los países de Europa. Vale, podemos ver, antes de nada, explicar que de donde cogimos los datos, en 2015 los dos estaban a 100, ¿vale? Es decir, que si aquí tenemos 120 es que ha incrementado un 20%. Y nada, podemos ver que en estas líneas discontinuas que marcan 2020, a partir de 2020, la separación que hay entre ellas es bastante más notoria, siendo que el precio de la compra se ha disparado mucho más que el del alquiler en la mayoría de casos. Vemos que en la mayoría el alquiler, que es la línea azul, se mantiene más o menos estable y es el precio de la vivienda el que suele subir, generando así una brecha entre las dos bastante notoria en la mayoría de países. Como ya dijo mi compañero Gabriel, pues visualmente se puede notar esa brecha, pero es real si existe esa brecha matemáticamente, de manera estadística, pues mediante estos tests pues comprobamos de que muestran una distribución normal y que además tienen diferencias significativas, como ya vimos en el anterior
el gráfico. Además, mediante la correlación de Pearson, pues obtenemos que hasta un 0,73. ¿Qué significa esto? Pues que hay una de las dos variables que crece con mayor fuerza o más rápido, la cual pues podemos observar que es la vivienda, la compra de la vivienda, que es la del alquiler. Por lo que ambas tienden a subir, pero una de ellas sube con mayor fuerza. ¿Y cuál es la causa de esta brecha? Pues es el impacto inflacionario, el cual pues mediante un modelo lineal pues podemos ver que sí existen diferencias lineales, ya que nos da muy cercano a cero. Y observando el R cuadrado pues obtenemos que el impacto inflacionario pues es hasta un 21% lo que causa esta subida de precios. Por último, también decir que el impacto del COVID pues, tuvo un cambio estructural dentro del mercado inmobiliario, donde podemos observar la línea verde, que es la fase de la pandemia, comienza con el índice de la tasa de inflación baja, pero sube con mayor velocidad, como ya explicó mi compañero Guille. En cambio, la línea roja, que es después del COVID, pues se mantiene un poco menos empinada. ¿Qué significa eso? Que se ha pues establecido, no, se ha acomodado, se ha estabilizado. Se ha estabilizado con el tiempo. Ok, ahora vienen las conclusiones. ¿Afectó el COVID realmente a todos estos factores socioeconómicos de los que hemos hablado? Vale, está claro que al crecimiento laboral sí que ha afectado, ¿no? Porque la mayoría de trabajos son presenciales y obviamente si en cuarentena estás en tu casa no puedes ir a trabajar. Entonces es lógico que esa bajada del crecimiento laboral se haya debido al COVID. Perfecto. Ahora, ¿el COVID es el causante de esta inflación y por lo tanto de la subida de precios de vivienda? Podríamos decir que en una primera fase, en una fase inicial sí, porque obviamente si todas las empresas están paradas en la cuarentena, no hay tanta producción como antes, cuando salgamos de la cuarentena, cuando se quiten todas estas restricciones, va a haber mucha demanda de repente y las empresas no están preparadas para eso, entonces no hay tanta producción aún. Lo que entre eso, toda la demanda que hay y políticas fiscales y monetarias que pongan los estados, eso va a causar bastante inflación. Entonces podríamos decir que en la fase inicial sí es por culpa del COVID esta inflación, por lo tanto también es culpa del COVID el crecimiento del precio de la vivienda y del alquiler. Ahora bien, ¿podemos justificar todo el resto que hay y los resquicios de a día de hoy con solo el COVID? La respuesta es no, porque también hay otros factores muy importantes que influyen, como puede ser la guerra de Rusia y Ucrania, que todos sabemos que la guerra de Rusia y Ucrania ha hecho que suban los precios de todo prácticamente, porque si sube el de la energía y el del gas, sube también el de producción, sube el coste de transporte y eso hace que suba pues, todos los productos, casi todos los productos que nos llegan, subiendo así pues todo en general. Entonces la conclusión sería esa, en una fase inicial de COVID sí, pero no es la única causa. Eso sería todo y hemos terminado. Muchas gracias. Chao, gracias.